Bueno, para mí es un enorme gusto saludarlos, poder verles. Eh, Agradezco mucho la invitación para compartir con ustedes y estar presente una vez más en esta reunión de la, de la mesa sobre derechos de las personas mayores en Chile. Creo que por medio de la tecnología podemos acompañarlos y podemos de una u otra manera intercambiar opiniones, información respecto a lo que está sucediendo hoy en día con los derechos de las personas mayores en la región. No estoy muy segura si se escucha bien. Sí, Leandro, ¿sí? ¿Se escucha bien? Ya, excelente, gracias. Bueno, los saludo a todos y lo que yo quiero presentarles ahora es básicamente volver a reiterar algunos elementos que me parecen importantes en relación a los derechos de las personas mayores en la región y por otra parte establecer algunos hitos que creo que son de importancia compartir hoy en día con ustedes, porque son hitos que ocurren a nivel internacional y que de una u otra manera nos ayudan a ir avanzando en esta comprensión acerca de qué son los derechos de las personas mayores, cómo debemos fortalecerlos, cómo podemos protegerlos, promoverlos, independiente de la existencia de la Convención Interamericana. Bueno, los contenidos que yo quiero tratar con ustedes hoy en día, ahora, básicamente el primer tema tiene que ver con la expresión de la desprotección de las personas mayores en la región. El segundo tema son los contenidos y alcances de la Convención Interamericana. Aquí yo voy a volver a reiterar algunos aspectos que me parecen fundamentales que queden claros en esta oportunidad, porque no está de más ir repitiendo algunos elementos básicos de la Convención y su seguimiento. El tercer tema, la responsabilidad de los estados con respecto a la Convención, que también lo trabajamos el año pasado, pero hoy en día, se corrió solo Dani, pero hoy en día nos permiten verlo de manera más clara porque algunos países ya están cumpliendo con la Convención. Y el cuarto tema son hitos importantes sobre los derechos de las personas mayores, tanto en la región y en el mundo. En primer lugar, mencionar que la pobreza, como un fenómeno multidimensional, sigue afectando a las personas mayores. Yo creo que el hecho de que nosotros nos concentremos en los derechos de las personas mayores, en algunos de ellos, como son lo que decía Jorge, la igualdad y no discriminación, los cuidados de largo plazo o cualquier otro tema que esté contenido en la Convención Interamericana, no debe hacernos perder de vista que las personas mayores siguen siendo afectadas por la pobreza. Y en algunos países esta situación es más dramática que en otros. En este gráfico, que son 12 países, vemos las personas de 65 años y más en situación de pobreza según sexo. Y podemos ver, por ejemplo, en el caso de Guatemala, cómo la pobreza está afectando de manera importante a la población adulta mayor, alcanzando alrededor del 58% del total. Vale decir, cerca de la mitad de las personas mayores en Guatemala se encuentran en una situación de pobreza por ingreso. La situación es distinta en otros países de la región. Vemos, por ejemplo, Uruguay, cuyo nivel de pobreza en la edad avanzada es prácticamente nulo, y eso se debe básicamente a las acciones que ha ido desarrollando el Estado uruguayo, sobre todo en materia de seguridad social, para ampliar la protección de los derechos de las personas mayores. Tenemos el caso de Brasil, que Brasil efectivamente fue un país que avanzó bastante en los últimos años, sobre todo a partir del primer gobierno de Lula, en relación a la protección de los derechos de las personas mayores y en particular la seguridad social. Esta es una situación, es una fotografía del año 2014. Tenemos que también revisar qué va a suceder de aquí en adelante con todos los cambios que han ido ocurriendo en la región y donde, como dice Jorge, lo más importante es proteger lo que se ha logrado y no tener retrocesos.
Costa Rica también nos sorprende porque es un país donde hay un sistema de protección social amplio, pero donde la pobreza sigue afectando a la población adulta mayor y en algunos casos es mayor e inclusive a otros grupos de edad. Tenemos también el caso de Paraguay, imagínense el Cono Sur, donde cerca del 40% de los hombres y mujeres están en situación de pobreza. Vale decir, este es un fenómeno que nos debe seguir preocupando. Un fenómeno que está contenido en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en su objetivo 1, sobre eliminar la pobreza, y donde hay un aspecto puntual relacionado con aumentar la protección social para todas las edades. Otro aspecto que yo quiero mencionar en relación a, en qué estamos hoy día en la región, es que a pesar de los avances en las pensiones no contributivas, estas pensiones solidarias que les llaman en algunos países, aún existe desprotección. Algunos países han avanzado en términos de su cobertura. Tenemos, por ejemplo, el caso de Argentina, que en el año 2002 tenía una cobertura equivalente al 68% y el año 2015 alcanzó el 90%. Tenemos el caso de Chile, por ejemplo, que avanzó 10 puntos porcentuales entre el año 2002 y el año 2015 y eso se debió básicamente a la reforma del sistema de seguridad social. Pero también tenemos otros países donde la situación no ha sido tan favorable. Y son principalmente países que están, en este caso, en Centroamérica y en la región norte de América Latina y el Caribe. El Salvador, por ejemplo, sigue con una cobertura muy baja del 14.2 en el año 2002 hasta el 16.4 en el año 2015. Hay apenas un incremento de 2 puntos porcentuales y donde menos de 2 de cada 10 personas cuentan con seguridad social. Ocurre algo similar en el caso de Honduras, donde ustedes ven que en el año 2015 el 9.6% de las personas de 65 años y más tienen cobertura de seguridad social. Vale decir, las pensiones no contributivas en los países que lo han implementado sí han permitido avances en términos de la seguridad social, de la cobertura de la seguridad social. Pero aún hay países en que no han logrado dar un paso hacia pensiones no contributivas, aunque sean focalizadas. Y por otra parte, tenemos una dificultad con la calidad de las pensiones. Las pensiones no contributivas son bajas, son más bajas en general que el salario mínimo y en algunos casos no permite satisfacer el conjunto de necesidades de las personas mayores. Por la vía contributiva, por otra parte, tenemos que a pesar de que una persona esté contribuyendo 30 años, en algunos países las pensiones que se logran tampoco alcanzan para cubrir el conjunto de necesidades de las personas mayores. En el tema de salud, muchas personas mayores no tienen acceso a seguros de salud. Eso nos dice la encuesta Latinobarómetro, donde vemos que en el año 2016, ser más del 50% de las personas mayores de 18 países no tienen acceso a un seguro de salud, ¿ya? Y que en la mayoría de los casos, cuando hay acceso, ese acceso es al sistema público. Y esa es una realidad que ocurre en Panamá, ocurre en México, ocurre en Chile, ocurre en el conjunto de los países de la región. Las personas mayores hoy en día, cuando tienen que acceder a salud, lo hacen por la vía del sistema público. Y esto significa que hay que disminuir las brechas que existen entre los servicios que se prestan en el sector privado con respecto al sector público. Por otra parte, también es necesario que el sistema público se adecue al nuevo perfil de la población. Vale decir, considerar que efectivamente es necesario incorporar lo que en algunos países se llama la geriatrización de la atención en salud y de algunos servicios en particular. El cuidado que ustedes están precisamente trabajando y que trabajaron en su seminario pasado, sigue siendo un tema pendiente en América Latina y el Caribe.
Tenemos algunas experiencias de servicios de cuidados o de sistemas nacionales de cuidado que se diseñaron a partir del año 2012 en adelante en la región. Tenemos el caso de Costa Rica, que ustedes lo conocen, todo lo que tiene que ver con el sistema de cuidado, que es muy particular de acuerdo a la idiosincrasia de Costa Rica y que tuvo un muy buen desarrollo durante el gobierno anterior, pero que durante este nuevo periodo presidencial hay un congelamiento en términos del presupuesto. Y por otra parte, muchas de las instituciones que están prestando servicios de cuidado lo están haciendo asumiendo gran parte de los costos. ¿A qué me refiero? Estas son instituciones que les llaman de bienestar social, instituciones sin fines de lucro, que no reciben los suficientes recursos de parte del Estado para implementar los sistemas de cuidado para personas mayores y por lo tanto incurren en gastos financiados por su propia institución. Eso es una debilidad del sistema, lo que nos demuestra que es de suma importancia no solamente discutir el cuidado de largo plazo como un derecho, sino también discutir cuál es la obligación del Estado con respecto al cuidado de largo plazo. Y en ese sentido hay que establecer glosas presupuestarias que sean claras, que sean permanentes, que permitan financiar este tipo de servicios. Tenemos, por otra parte, el caso de Uruguay, donde se implementa un sistema nacional de cuidado y donde nos encontramos con la paradoja de que pese a que es muy valorado a nivel internacional este sistema nacional de cuidado, su diseño incluye tanto a personas mayores como a niños. Y lo que ha ocurrido en la práctica es que todo lo relacionado con la atención a la niñez ha tenido un amplio desarrollo y se cuenta con servicios, se cuenta con presupuesto para trabajar, pero existen debilidades importantes en la atención del cuidado hacia las personas mayores. Esto significa, lo que nosotros siempre hemos visto en este tema, que muchas veces hay asuntos que competen a distintos grupos de población donde hay una competencia por los recursos y hay que definir dónde se invierte. Y de acuerdo a lo que nosotros entendemos como el paradigma dominante de las políticas públicas en general, se va a preferir invertir en el cuidado de un niño que en el cuidado de una persona mayor. Eso es una expresión de desigualdad, eso es una expresión de discriminación. Ahora, eso hay que superarlo de aquí en adelante. Y la convención es un instrumento que nos sirve para superar ese tipo de dificultades. Lo que les muestro en esta gráfica es la estimación de la necesidad de cuidadores informales por cada 100 personas de 65 años sobre la base de la demanda estimada en Estados Unidos, Noruega, Australia entre 2015 y 2030. Sin entrar en los números, lo que ustedes pueden apreciar es que si nosotros usáramos el parámetro de cuidadores informales que existan en Estados Unidos por cada tantas personas mayores, va a generar una demanda distinta. Y hay que establecer, por lo tanto, cuáles son esos estándares que en América Latina vamos a utilizar. Esos estándares no están claros. En el caso de Estados Unidos, la cifra es, por ejemplo, de 123 cuidadores informales por cada 100 personas de 65 años y más. Esa es la cantidad de cuidadores que se necesitan por cada 100 personas. Y luego tenemos otros países donde la cifra baja a 80 por cada 100 personas de 65 años y más. Los parámetros son distintos, los sistemas de protección social son distintos en los países que estudiamos. Ahora, hay que establecer en América Latina cuál es el parámetro óptimo que nosotros vamos a utilizar para definir la cantidad de cuidadores informales que se necesitan. Solo para establecer la demanda de cuidadores y luego señalar cuáles son las acciones específicas que vamos a desarrollar con respecto a estos cuidados y quienes reciben el cuidado. Una vez establecido de que la desprotección de las personas mayores sigue vigente en la región, que hemos avanzado, y hay que reconocer que con la labor de las organizaciones de sociedad civil se ha avanzado mucho, ese avance ha sido en el orden normativo, pero no en el orden necesariamente de la práctica respecto a la protección de los derechos de las personas mayores.
El segundo tema que yo quería trabajar con ustedes y reforzarlo, bueno, son los contenidos y alcance de la Convención Interamericana. Nuevamente, este esquema que ya hemos presentado en momentos anteriores ha sido muy útil para comprender el corpus de derechos que están establecidos en la Convención. Los temas que ustedes están trabajando sobre igualdad y no discriminación y cuidados de largo plazo forman parte de este corpus. Ahora bien, en el caso de los cuidados de largo plazo, el artículo 12, nosotros lo categorizamos como derechos emergentes. Ese derecho emergente, por lo tanto, más allá de lo que establece la Convención, que son generalidades en términos de obligaciones, necesita ser llevado a la práctica por medio de una operacionalización clara en cada uno de los países. Por lo tanto, yo les invito a que en estas mesas de trabajo que mencionaba Jorge, puedan tratar de darle mayor contenido al derecho al cuidado de largo plazo. Establecer no solamente cuántos cuidadores se necesitan por cantidad X de personas mayores, sino qué se va a hacer con esos cuidadores, cómo se van a establecer sistemas de respiro para los cuidadores, va a haber una remuneración para los cuidadores, esa remuneración se le entrega a la persona mayor para que pague a su cuidador o directamente al cuidador. ¿Qué pasa con las residencias de cuidados de largo plazo? ¿Cuáles son los estándares que deben cumplir? ¿Cuáles son los derechos y libertades que se deben respetar? ¿Cómo se van a sancionar las instituciones de cuidado de largo plazo públicas y privadas cuando hay violaciones de derechos humanos? Esa es la tarea a la cual nos debemos abocar hoy en día. Es una tarea que es de las instituciones públicas relacionadas con el envejecimiento, pero también es una tarea de las organizaciones de la sociedad civil, porque ustedes son los que conocen en profundidad estos temas en la práctica. En el caso de la igualdad y no discriminación, nosotros lo tenemos categorizado como que es un derecho donde hay una nueva interpretación, porque por primera vez en un instrumento internacional se establece el derecho a la no discriminación por edad y la discriminación múltiple. Nuevamente, el mismo ejercicio. No nos basta decir con que las personas mayores tengan derecho a no ser discriminadas. Tenemos que ser muy claros respecto a cómo se expresa esa discriminación y cuál es la solución que vamos a proponer respecto de ella. Y no olvidar que la Convención, además de los derechos establecidos, señala obligaciones del Estado. Hay que revisar esas obligaciones del Estado que están establecidas en la Convención para definir cuál de ellas corresponde a la garantía de la igualdad y no discriminación en la vejez. También hay que utilizar los principios de la Convención. Y yo creo que una de las herramientas fundamentales para trabajar la igualdad y no discriminación es el trato preferencial. Hay países donde existen legislaciones de trato preferencial para las personas mayores. En el caso de Costa Rica está incluido en su ley sobre derechos de las personas mayores. Tenemos el caso de Perú, que también tiene un decreto recientemente aprobado sobre atención prioritaria de las personas mayores. Brasil, en la ley sobre derechos de los idosos, también establece qué es la atención prioritaria respecto a las personas mayores. La atención prioritaria como principio de la Convención nos es fundamental para cada uno de estos derechos que están establecidos en ella. Volvemos a evaluar qué ha pasado este año en la región con respecto a la ratificación. Tenemos 5 países que ratificaron y uno que adhirió, que fue El Salvador. La adhesión y la ratificación en términos generales son similarmente lo mismo. En términos legales hay algunas diferencias, pero para efectos de la instalación del mecanismo de seguimiento, a nosotros nos sirve una ratificación o una adhesión del Estado. Tenemos nos faltan 4 países que ratifiquen para iniciar la instalación del mecanismo de seguimiento, que ustedes saben que es la conferencia de las partes y el comité de expertos, y que va a ser muy útil para que las personas mayores, las organizaciones, los estados, presenten sus informes,
se hagan de una otra manera un seguimiento respecto a qué se está haciendo en los países y qué no se está haciendo con respecto de la convención. ¿Quiénes están prontos o esperamos que estén prontos a ratificar? Por una parte está el Perú, donde se dio una situación muy particular. El 15 de junio del año pasado, el Congreso del Perú anunció que había ratificado la convención por medio de un comunicado de prensa. Este comunicado de prensa se publicó ese día porque el Congreso había votado por unanimidad la ratificación de la convención, pero durante la noche un diputado presentó una revocación del voto. Y eso significó que el proceso de ratificación de la convención en Perú se anuló, por decirlo en términos prácticos. ¿Qué logramos la semana pasada con el presidente del Congreso en Perú? Que se comprometa a reconsiderar la votación de la convención, de la ratificación de la convención en la Cámara, y él se comprometió frente a las organizaciones de sociedad civil y de universidades y de la CEPAL que esto lo va a hacer en marzo del próximo año cuando se inicie la nueva legislatura. Yo aquí quiero hacer un llamado a la mesa, a su directiva y a todos ustedes que forman parte de distintas organizaciones de la sociedad civil. Hay que acompañar y ser solidarios con el resto de los países. Se puede, por ejemplo, enviar cartas de parte de las organizaciones o de la mesa, tanto al presidente del Congreso como a una diputada que nos está apoyando en este proceso, para solicitar la ratificación de la convención por parte del Perú, considerando que ya había sido aprobada por unanimidad el 15 de junio. Yo creo que esa es una acción estratégica, porque si logramos la ratificación por parte del Perú, solamente nos faltarían 3 estados. Luego tenemos que seguir trabajando con México, con Guatemala, con Belice, con República Dominicana, que en algún momento han expresado su interés por ratificar la convención. La convención, como ya les dije, plantea la responsabilidad internacional del Estado. Y esta responsabilidad se refiere, por una parte, a la no observancia de un tratado. El hecho de ratificar una convención por parte de todos estos países que vimos en la lámina anterior, significa que los estados tienen la obligación de cumplirla. La no observancia genera una responsabilidad de un Estado X frente a la comunidad internacional. Y los tratados de derechos humanos imponen la obligación de respetar y garantizar los derechos. Eso es de suma importancia porque la convención, insisto, no es un texto de política pública, es un texto jurídicamente vinculante para los estados que la han ratificado. Ya mencionamos el año pasado que, independiente que todavía no exista el mecanismo de seguimiento propio de la convención, tenemos dos órganos del sistema interamericano que se pueden utilizar para difundir, promover o denunciar la violación de un derecho humano. Por una parte, tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene funciones consultivas. ¿Qué significa esto? Que si hay dudas con respecto a algún derecho, se puede emanar una consulta a la Corte, y la Corte puede establecer una opinión consultiva en relación a cómo se implementa, por ejemplo, el derecho a la igualdad o no discriminación. Esos son mecanismos que se pueden utilizar por parte de los estados y la sociedad civil. Dicta medidas provisionales, medidas contenciosas y supervisa el cumplimiento de sus sentencias. Por otra parte, tenemos la Comisión Interamericana, que es un órgano distinto a la Corte, que permite la realización de audiencias públicas, peticiones individuales, vale decir, hay casos que pueden llegar a la Comisión Interamericana para su examen, también elabora informes de país, establece medidas cautelares cuando hay un derecho que ha sido violado y somete casos a la Corte Interamericana cuando ha pasado por todo el proceso que establece la CIDH. Ahora bien, ese es nuestro marco. Por una parte, existe desprotección importante de las personas mayores en la región.
En segundo lugar, tenemos un instrumento que hoy nos sirve para proteger los derechos. Y aquí, en el cuarto tema, yo quiero mencionarles algunos hitos que se han realizado durante el 2008, que han ocupado el sistema interamericano y que por otra parte también ha permitido un debate sobre cómo utilizar la convención en otros ámbitos del desarrollo. Esto ocurrió este año, la audiencia pública sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas mayores en México. Esto fue una audiencia pública convocada por sociedad civil, solicitada por la sociedad civil ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque, como les digo, la sociedad civil puede solicitar este tipo de audiencias. Y en esta audiencia en particular, se subrayó que en México existe una marcada discriminación y precarización del trabajo con respecto a las personas mayores, que no existen políticas enfocadas en un envejecimiento saludable, que hay dificultades para el acceso a la educación de las personas mayores, que no existe una aplicación efectiva de las leyes por parte de las instancias jurídicas respecto a los derechos de las personas mayores. Eso y otros elementos fue los que planteó la sociedad civil ante el Estado mexicano y ante los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Frente a eso, el Estado mexicano reconoció la importancia de orientar sus esfuerzos para mejorar la independencia y participación de las personas mayores como sujetos de derecho y que está tomando acciones tendientes a la adhesión a la Convención Interamericana. Esto ocurrió en mayo del 2018. Corresponde ahora que el Estado mexicano, independiente que haya cambiado de gobierno, continúe trabajando en estos compromisos asumidos ante la CIDH por parte suya. Tuvimos otra audiencia pública recientemente que fue solicitada por el gobierno de Uruguay. La intención del gobierno del Uruguay era que el tema de personas mayores siga presente en todos los periodos de sesiones de la Comisión Interamericana. Y para eso convocó a una audiencia denominada Derechos Humanos de las Personas Mayores, Convención Internacional y Mecanismos de Seguimiento. Esta audiencia se realizó la semana pasada, el 6 de diciembre. La fotografía que ustedes tienen ahí, tenemos por una parte una representante del INMAYORES, que es la contraparte del CENAMA en Uruguay, y tenemos al embajador del Uruguay ante la OEA. ¿Qué significa esto? Significa, de una otra manera, el valor que el Uruguay le da a la convención. Y eso no es menor en el conjunto de la región, porque en vez de ser solicitada una audiencia por las organizaciones de la sociedad civil, es el Estado, el uruguayo, el que promueve una audiencia para motivar a otros estados que ratifiquen la convención y exigir a la Comisión Interamericana que apoye este proceso de ratificación en los países de la región. Bien, en la audiencia se subrayó la importancia de la Convención Interamericana, se destacó el rol de la CIDH para promover y proteger los derechos de las personas mayores. También se mencionó la importancia, se llamó a los estados que faltan de ratificar que lo hagan lo más pronto posible. Y también se dio un examen, un informe de lo que está ocurriendo en Uruguay con respecto a la convención. Recordemos que Costa Rica y Uruguay fueron los primeros estados que ratificaron la convención en el año 2015-2016. Y lo que planteó Uruguay en su informe fue lo siguiente, y miren qué importante. En primer lugar, que el hecho de que el Uruguay haya ratificado la convención implica que haya una revisión de todas las normas del Estado uruguayo para identificar aquellas que son contrarias a la convención. Eso ya no significa hacer un estudio de análisis de brecha, sino que significa que el Estado está revisando sus normas para realmente hacer cambios que alineen la convención alineen sus leyes a la Convención Interamericana. ¿Qué permite esto? El hecho de que en el Uruguay los estándares internacionales son de carácter constitucional. Por lo tanto,
si se ratifica la convención, tiene carácter constitucional, una ley que sea contraria a la convención va en contra de la Constitución. Por lo tanto, es necesario, es inminente la necesidad de que tengan que modificar las leyes. Por otra parte, ellos mencionaron que han habido avances con respecto a la implementación de la convención. En primer lugar, Uruguay hoy en día cuenta con la universalización de la cobertura de salud, incluyendo los cuidados paliativos. Esto no es un discurso, esto es realidad. Uruguay hizo una modificación para que todas las personas de 65 años y más tengan acceso a la seguridad en salud. En segundo lugar, la promoción de la participación de las personas mayores en el diseño y monitoreo de las políticas públicas, entre otras actividades. Ellos trabajan con la Red Uruguaya de Personas Adultas Mayores. Hay un trabajo conjunto muy importante, muy cercano. El Uruguay realmente valora la participación de la sociedad civil y la incluye en todos sus procesos de toma de decisiones. Es una práctica muy buena que yo creo que hay que conocer. En tercer lugar, que se han desarrollado acciones de toma de conciencia sobre los derechos humanos de las personas mayores. Son actividades promovidas por el INMAYORES en conjunto con la sociedad civil. Y hay un elemento que me parece muy importante que tiene que ver con la seguridad social. Por una parte, el Uruguay ha establecido una flexibilización de las condiciones para acceder a las jubilaciones y pensiones, incluyendo la perspectiva de género, o sea, incluyendo de manera particular la situación de las mujeres mayores. Esto significa que está implementando modalidades donde personas mayores que no podían acceder a pensión, hoy en día, gracias al apoyo del gobierno, sí van a poder hacerlo en condiciones favorables. Y en quinto lugar, integra el cuidado de largo plazo como parte de la protección social. Esto es algo que la CEPAL ha ido reiterando desde el año 2006 en adelante, que los cuidados de largo plazo tienen que ser parte de los sistemas de protección social. Y Uruguay lo logró por medio de una ley que establece, en su caso, un cuarto pilar de la protección social: la salud, la seguridad social, la educación y ahora los cuidados de largo plazo. Los desafíos que se identificaron en esta audiencia fueron no solamente de orden jurídico, sino también de orden más sociocultural, donde señalaban que hay que ajustar los marcos de interpretación para los grupos de personas mayores en condición de vulnerabilidad. ¿En qué sentido? Que no solamente hay que preocuparse por el promedio de las personas mayores, no solamente hay que preocuparse porque Uruguay tenga una alta cobertura de seguridad social, sino que una vez que eso se logra, revisemos si esa cobertura de seguridad social es igual para hombres y mujeres, es igual para afrodescendientes y no afrodescendientes, si es igual para trabajadores informales que para trabajadores formales, etc. O sea, es un paso más allá de lo que estamos acostumbrados a trabajar. Y se instó a las organizaciones de la sociedad civil a que realicen acciones dirigidas a que los países ratifiquen la Convención Interamericana. El Uruguay, al realizar esta sesión, invitó a distintas organizaciones de la sociedad civil para que dieran su opinión con respecto a la implementación de la convención en sus países o a la necesidad de ratificar la convención en aquellos que no lo han hecho. Esto es lo más importante que se ha hecho en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero veamos otro caso, el caso de la Corte Interamericana. Ustedes ya todos conocen la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Poblete Vilches versus Chile. Este caso fue presentado previo a la aprobación de la Convención Interamericana, vale decir, antes de 2015. Y fue básicamente un caso que se denunció como violación del derecho a la salud del señor Vinicio Antonio Poblete Vilches y que junto con violar su derecho a la salud, conculcó otros derechos tanto de él como de su familia. Este fue un caso que se trabajó y se logró que llegara a la Corte Interamericana, y la sentencia de la Corte se emitió el 8 de marzo de este año. ¿Qué dice la Corte? La Corte se pronunció por primera ocasión con respecto a la salud, de manera autónoma, como parte integrante de los derechos económicos, sociales y culturales,
en interpretación del artículo 26 de la Convención Interamericana, así como con respecto a los derechos de las personas mayores. ¿Qué significa esto? La Corte en general se pronuncia con respecto a derechos civiles y políticos, pero por primera vez incluye una sentencia del derecho a la salud. Y esa violación de derecho a la salud, que es un derecho económico, social, cultural, lo hace con respecto a una persona mayor. Eso para nosotros, para todos ustedes, debe ser un logro, porque significa que ya la Corte puede generar jurisprudencia y puede revisar otros derechos económicos, sociales y culturales, porque ya lo hizo con respecto al derecho a la salud. La sentencia es una sentencia larga, es una sentencia muy interesante que interpreta el derecho a la salud, pero que establece medidas que el Estado chileno debe cumplir, medidas que le llaman de reparación. ¿Qué significan las medidas de reparación? Que no vuelvan a ocurrir. Que no vuelvan a ocurrir ya sea en los servicios de salud, de atención terciaria, hospitales o en la atención primaria. Ustedes, como organizaciones de la sociedad civil, pueden conocer, y yo espero que ya lo han hecho, la sentencia, pero fíjense sobre todo en las medidas de reparación, porque las medidas de reparación son una oportunidad para generar una línea de trabajo en relación al derecho a la salud. No son medidas onerosas, la Corte no está pidiendo un cambio en el sistema de salud chileno. Lo que está pidiendo son medidas que permiten disminuir la discriminación de las personas mayores en el acceso a la salud. Por lo tanto, si ustedes están trabajando en la igualdad y no discriminación, en el caso del derecho a la salud, utilizan la sentencia de la Corte. Y yo creo que aquí el Senama, el Ministerio de Salud, el Instituto de Geriatría, todos tienen que ver en la implementación de la sentencia de la Corte Interamericana. Y esa sentencia, ustedes sobre todo, tienen que velar que se cumpla, porque al ser la primera, no se debe generar la idea de que los siguientes estados que puedan ser sancionados por la Corte Interamericana puedan omitir este fallo en su acción pública, puedan ignorarlo. Y la única forma de que estos fallos no se ignoren es con la acción concertada de la sociedad civil. En definitiva, tuvimos 3 hitos importantes en el ámbito interamericano donde se utilizó la Convención Interamericana. 2 audiencias, México y el Uruguay, y una sentencia de la Corte en el caso de Chile. Veamos otro hito que hubo durante este año en la región y que fue convocado por la CEPAL México en conjunto con el gobierno de Costa Rica. Del 31 de octubre al 2 de noviembre de este año hicimos una reunión de expertos en San José de Costa Rica sobre envejecimiento y derechos de las personas mayores, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. ¿Qué quisimos hacer como CEPAL? Que los derechos de las personas mayores, si bien se están trabajando por la vía de la Convención, no excluya la incorporación de las personas mayores en otros ámbitos. Y este otro ámbito es el discurso hegemónico del desarrollo hoy en día, que es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Invitamos a un conjunto de expertos, participaron no solamente países de Centroamérica, México, Cuba y República Dominicana, sino también países del Cono Sur, de América del Sur. Logramos que estuviera presente el Alto Comisionado de Derechos Humanos, la experta independiente Rosita Confer, la enviada especial para los derechos de las personas con discapacidad, María Soledad Cisterna. Estuvo presente el embajador de Argentina ante Naciones Unidas, que es el presidente del grupo de trabajo sobre envejecimiento. En definitiva, fue una reunión de alto nivel y de suma relevancia en términos de contenidos. ¿Qué se concluyó? Que efectivamente no debemos seguir presentes en el marco de la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 para incorporar a las personas mayores desde una perspectiva de derechos humanos. Y aquí hicimos el vínculo entre Agenda 2030 y Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Y el cómo la Convención Interamericana nos sirve para interpretar
la Agenda 2030. Y se tomaron algunos acuerdos. Entre los acuerdos está, por una parte, la idea de conformar un grupo de trabajo ad hoc integrado por los países de la región con la sociedad civil para trabajar el tema de envejecimiento a nivel regional. Ustedes saben que existen las conferencias regionales sobre envejecimiento, pero lo que nos ha mencionado la Secretaría de la CEPAL es que también podemos constituir un grupo de trabajo sobre envejecimiento que nos permitiría, de una otra manera, un trabajo más sistemático entre estados, entre gobiernos y sociedad civil, para hacer seguimiento de todos los temas que son importantes hoy en día en la región con respecto a las personas mayores. Por otra parte, se acordó que las instituciones nacionales de personas mayores van a participar en el Foro de Países para América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible, que se va a realizar en la CEPAL en abril de este año. Y en el marco del foro estamos proponiendo la realización de un side event que está siendo convocado por la Costa Rica, la Argentina, el Uruguay, el Perú, la Asociación Latinoamericana de Gerontología Social y la CEPAL en México. Y por otra parte, los países también mencionaron, ¿sí? ¿Me quedan cuánto? Uno. Ya, sí, ya voy. Bueno, que en el ámbito nacional hay que definir, tal cual ustedes lo están haciendo, no más de 4 asuntos de la convención para hacer seguimiento y generar realmente propuestas efectivas para su implementación a nivel de los estados. Se mencionó la dificultad de hacer seguimiento a toda la convención. Por lo tanto, se dijo, vamos a elegir a lo más 4 temas y en función de eso nos vamos a concentrar. Esos temas van a ser elegidos a nivel de cada uno de los países. Otro hito importante fue la Conferencia Internacional de Expertos sobre Derechos Humanos de las Personas Mayores que se realizó en Viena. Quiero reconocer aquí la labor que está haciendo Rosita Confer por promover la elaboración de una convención internacional en el marco de las Naciones Unidas. Rosita está haciendo un excelente trabajo, bien terreno, lo valorada que es no solamente por los países europeos, sino también los asiáticos, entre otros. Y esta conferencia fue parte de su programa de trabajo que seguramente ya les comentó. Ahora, lo más importante de esta conferencia fue que se reconoció, los países europeos reconocieron que la discriminación por edad influye en el acceso de las personas mayores a los servicios en el área de educación y aprendizaje permanente. Y se reconoció la necesidad de tomar medidas para garantizar que los derechos de las personas mayores se gocen plenamente en igualdad de oportunidades para participar en la sociedad, desarrollar su potencial, etc. Yo los invito a que ustedes lean la declaración de la conferencia, porque es muy interesante. Se relacionó con el aprendizaje permanente, pero también con los beneficios de la evolución tecnológica, la digitalización, la robótica, la automatización. Y más importante que eso fue el lenguaje de derechos humanos que incorporaron los países europeos en la redacción de esta declaración. Y esa es básicamente una contribución de Rosita Confer. El hecho de que ellos hablen de derechos humanos en relación a la educación permanente para todo el mundo es importante, porque entramos a hablar un lenguaje común y un lenguaje que hay que seguir potenciando. En resumen, ya termino. La Convención Interamericana, bueno, es un instrumento extremadamente importante para los países de nuestra región. No es el único, no tenemos que olvidar, ustedes como sociedad civil sobre todo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y cómo se incorporan las personas mayores en ella. La Agenda 2030 es una oportunidad para las personas mayores porque de esa forma pueden realmente acceder a recursos, acceder a las acciones que se van a implementar, porque son compromisos del Estado chileno. La Convención ofrece definiciones, establece obligaciones y especifica derechos humanos de las personas mayores, pero hay que seguir trabajando en ese contenido, en cómo se operacionalizan esos derechos. Faltan 4 países para ratificar, vamos a seguir trabajando
con todos ellos, todos aquellos que nos soliciten para apoyar en los procesos de ratificación. Se realizaron tres hitos importantes en el marco de la OEA, lo que decíamos, 2 audiencias públicas. Las audiencias públicas no son complejas de solicitar. Y por otra parte, la sentencia de la Corte Interamericana, y la región es pionera en analizar la situación de los derechos de las personas mayores en el marco de la Agenda y seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Es pionera porque la reunión que nosotros hicimos en Costa Rica es la primera que se hace en el mundo en relación a este tema, y quiero anunciar que vamos a realizar en conjunto con el gobierno del Uruguay una reunión en el año 2019 para discutir el mismo tema, pero seguir aterrizando, seguir yendo más a la práctica para los países de América del Sur. Y vamos a anunciar en su momento las fechas con bastante anticipación, y esperamos que la mesa esté presente ahí, como también la esperábamos en Costa Rica, pero lamentablemente no pudo ser. Y lo último es que se están introduciendo nuevos temas a la Agenda Internacional de Derechos Humanos, y esta agenda, por lo tanto, es permeable a nuevos desarrollos que van respondiendo a cuál es la dinámica actual de la sociedad. Vale decir, estimados y queridos miembros de las organizaciones, hemos logrado avances. O sea, ustedes han logrado avances, los gobiernos, el caso del experto independiente, la OPS y OMS están trabajando de manera muy fuerte con el envejecimiento saludable. Es realmente importante conocer lo que ellos están haciendo. Creo que es un valor tal cual lo están haciendo. Y la verdad es que lo que nos queda básicamente es continuar con el seguimiento y con la fuerza de las organizaciones de la sociedad civil para hacer efectivos los derechos de las personas mayores. Muchas gracias, esa sería mi contribución, y para mí una alegría poder verlos aunque sea a distancia.